Bienvenidos a todos los participantes de este curso, Recursos Libres para la Producción de Material Educativo. En esta sesión vamos a mirar cuáles son esos aspectos comunicativos que como docentes debemos tener en cuenta para la creación de material educativo digital. Los aspectos comunicativos más que todo hacen referencia a los lenguajes que nosotros vamos a utilizar para mostrar las diferentes temáticas a través de un recurso educativo digital. Y cuando hago referencia al lenguaje, no solamente estoy diciendo que es el lenguaje escrito o el lenguaje oral, sino que existen otros tipos de lenguajes con los cuales nosotros podemos empezar a generar una comunicación más directa y, por así decirlo, más eficiente hacia nuestros estudiantes. Para empezar, y como algo general, algunos conocerán que nosotros, como seres humanos, tenemos unas habilidades comunicativas. Esas habilidades comunicativas son unas adquiridas y otras son innatas. Las adquiridas son esas que se van dando gracias al contexto en el cual nosotros nos desarrollamos como ser social. En este caso, pues las adquiridas son escribir y leer. ¿Por qué adquiridas? Porque nosotros no nacemos sabiendo escribir y no nacemos sabiendo leer, sino que eso lo vamos aprendiendo y en este caso, pues la mayoría de veces se da en los primeros años de vida, se da en las primeras experiencias escolares que nosotros tenemos. Aprendemos a escribir la lengua de la zona donde estamos y empezamos a leer también en la lengua de la zona donde estamos. En nuestro caso, pues aprendimos a escribir español y aprendimos a leer español. En cambio, las habilidades comunicativas innatas son esas con las cuales nosotros ya nacemos predispuestos o con las herramientas para poder desarrollarlas. Me explico. El hablar, todo ser humano nace con su aparato fonador, el cual le va a permitir generar los sonidos que van a ser del habla. Y el escuchar, todo ser humano también viene predispuesto con su aparato auditivo para poder generar esa competencia comunicativa de escucha. Entonces, tengamos en cuenta que tanto las adquiridas como el escribir y el leer y las innatas como el hablar y el escuchar hacen parte de ese conjunto de habilidades comunicativas que debemos empezar a utilizar de manera más eficiente en los contextos digitales. Ya podemos generar a través de su unión unas estrategias y en este caso pues unas herramientas digitales que pueden reforzar los procesos de enseñanza-aprendizaje de nuestros estudiantes. Vamos a ver entonces una por una y mirando cómo podemos aplicar esa habilidad comunicativa, ese lineamiento comunicativo, cómo lo podemos aplicar entonces en un recurso educativo digital. El primero, el escribir, que es la capacidad que tiene el ser humano de convertir de manera coherente los sonidos e ideas en signos. Entonces el escribir pues se relaciona mucho con la escucha en el sentido de que el ser humano pudo tomar esos sonidos y representarlos en un signo. En este caso la A, la E, la I, la O, la U. Son sonidos, pero cada sonido fue representado a través de un signo que en el caso de nosotros pues se llama letra. Todas las letras hacen en su conjunto el alfabeto. Esa es la capacidad que tiene el ser humano, eso es el escribir, representar los sonidos en signos. No voy a hablar puntualmente de letras, sino en signos o en códigos. ¿Por qué? Porque me lleva al punto donde los signos no solo son letras, y aquí es donde entra un poco la diferencia en el momento de nosotros utilizar recursos educativos digitales. No solamente vamos a escribir con letras, sino que también vamos a utilizar otros signos que empiecen a tener contenido, que empiecen a tener una intencionalidad, unos signos, otro tipo de signos que comuniquen a los estudiantes aparte de la escritura. Y en este momento es importante empezar a utilizar estos otros tipos de signos en los ambientes virtuales y en este caso en los recursos educativos digitales, porque esta nueva cultura de los medios de comunicación masivos nos ha empezado a mostrar que el consumo de los mensajes ha ido más allá de una simple escritura. ¿Que es importante la escritura? Sí,
siempre lo es y siempre lo será. Pero tenemos que empezar a abordar cuáles son esos otros elementos comunicativos de los cuales estas nuevas generaciones también están haciendo uso y con las cuales están entendiendo, unos bien, otros mal. Pero nuestro papel como docentes es empezar a utilizarlos y utilizarlos de buena manera. Entonces es mirar cómo empezamos a utilizar esos otros signos para darle sentido a un mensaje y para que ese mensaje llegue mejor hacia nuestro público, que en este caso van a ser los estudiantes. Entonces, esos signos llamémoslos códigos, y hay diferentes códigos. Uno, el código lingüístico escrito, que es el que nosotros utilizamos y conocemos, es el que en este momento están viendo en pantalla, son las letras, lo que les decía, cómo los sonidos se convirtieron en letras. Entonces, prácticamente es el empleo en la escritura. El otro, que es el lingüístico oral, que es el que nosotros utilizamos a partir de esa habilidad comunicativa que se llama el habla. Ese también lo utilizamos mucho en nuestras clases, porque cuando llegamos a un salón de clases, nosotros hacemos nuestra exposición y pues debemos tener una buena expresión oral para poderle llegar a los estudiantes. Pero muchas veces utilizamos esa expresión oral de una manera muy plana y no nos damos cuenta que tiene unos elementos que puede hacer que ese discurso que nosotros le demos a nuestros estudiantes sea más rico, sea más ameno. Ya más adelante miraremos cómo lo podemos lograr. Y el otro código es el no lingüístico visual, esos elementos comunicativos, tanto icónicos como simbólicos, que también comunican y que tienen mucho sentido a la hora de nosotros empezar a tratar de dar conocimiento, de transferir conocimiento. Entonces, vamos mirando ya que vamos a enfocarnos un poco más entonces cómo utilizar todos esos tres tipos de signos en un material educativo digital. El leer. Entonces, el leer es la capacidad que tenemos todos los seres humanos por medio de la vista o el tacto. Entonces, aquí hay algo muy interesante cuando las personas de pronto, las personas ciegas, pues ellos pueden leer también, lo hacen a través del tacto, solo que el signo ya no es visual, sino que el signo es táctil. Entonces, la capacidad del ser humano para interpretar y dar sentido a los signos lingüísticos y no lingüísticos. Entonces, me voy un poco a lo que decimos atrás. Los signos lingüísticos, yo puedo leer lo que dice aquí porque es un signo lingüístico que yo conozco, es el español, son letras, yo sé, conozco cada letra, conozco cada elemento que está ahí, por lo tanto yo puedo interpretarlo y darle sentido. Pero otra cosa diferente sería si esto estuviera escrito en mandarín. No conozco el código, no conozco el signo, entonces por eso no lo podría entender. Conociendo los signos, los podemos interpretar y darle sentido. En este caso estoy hablando de los signos escritos, pero resulta que leer no solamente es leer signos escritos, también existe algo que es muy importante, que es la lectura de otro tipo de signos y que son los signos no lingüísticos. En este caso, vemos acá unos ejemplos, está un símbolo, unos iconos. ¿Cuál es la importancia de aprender a leer esos signos no lingüísticos, como les decía anteriormente? De esa manera se está empezando a aprender, de esa manera estas nuevas generaciones están adquiriendo conocimiento a través de los signos no lingüísticos. Algo para tener en cuenta, esa comunicación no lingüística, esa comunicación visual, esa comunicación a través de imágenes prácticamente es el 70% de lo que nos rodea en el mundo. Nosotros somos seres visuales, completamente visuales, y aprendemos más a través de la visualidad, a través de ver, de conocer por medio de nuestra experiencia visual. Entonces, mire qué tan importante es y qué potencial tiene para nosotros poder empezar a utilizar esto. Debemos tener en cuenta que existe una relación entre un símbolo y un icono, más bien una diferencia. No es lo mismo un símbolo a un icono que me da otro tipo de mensaje. Son dos cosas diferentes. Por ejemplo, por un lado, un símbolo es toda esa representación gráfica que no tiene ninguna relación con el elemento que está representando. Aquí está el ejemplo. Si vemos el circulito azul con la flecha, sabemos que es un hombre, y si vemos el circulito rojo con el más, sabemos que es una mujer. No es que un hombre sea así y que una mujer sea así. No, es que a través del tiempo y por consenso social se le ha dado
un significado a ese símbolo. Entonces, hombre así y mujer así. A través de la historia se le ha dado ese símbolo porque pues la flecha significa Marte, el dios de la guerra, y el más significa Venus, ¿cierto? La diosa del amor. Entonces por eso se le dio como ese significado, hombre así y mujer así. Pero no es que los hombres y las mujeres sean así, sino que es una representación simbólica. Y los iconos son esa representación que se asemejan o son completamente idénticos al objeto representado. En este caso, un icono son los muñequitos que hay encima de los baños. No es que un hombre y una mujer sean así, no es que la mujer sea así y que el hombre sea así, sino que se asemejan a lo que es la figura de la mujer con su falda y a la figura del hombre con su pantalón. Esto es un poco arbitrario en el sentido de que pues no todas las mujeres usan falda y pues no todos los hombres usan pantalón. No hay, en otras culturas hombres usan falda, pero por lo menos generalmente hay una representación de que el hombre es así y la mujer es así. Y por este lado, pues esto que es la foto real de un hombre y la foto real de una mujer son un icono porque están representando fielmente lo que es un hombre, la imagen de un hombre y lo que es la imagen de una mujer. Ahora bien, la utilización de iconos y de símbolos depende mucho entonces del objetivo que nosotros tengamos con el recurso educativo. Es decir, cada imagen y cada expresión no lingüística debe tener una intencionalidad. No es colocar una imagen o un símbolo porque me parece bonito, sino que debe tener un objetivo ya determinado por la persona que está construyendo el recurso educativo digital. E incluso un signo no lingüístico o una imagen tiene que apoyar también el signo lingüístico, es decir, tiene que apoyar el texto. Una imagen puede ser un elemento que apoye de manera gráfica, que amplíe o que aclare un concepto que está escrito. Entonces ahí hay una relación entre signo lingüístico y signo no lingüísticos. No son contrarios, son complementarios. Pero si bien se puede dar una idea, se puede explicar algo solamente con texto, también se puede explicar solamente algo con una imagen. Entonces debemos tener en cuenta que estos elementos de expresión comunicativa deben ser intencionados, primero que todo, y también deben apoyarse tanto el uno con el otro a la hora de exponerlos, a la hora de colocarlos en un recurso educativo digital. Que utilizar un icono o un símbolo depende de qué es lo que ustedes quieran explicar. Los símbolos se utilizan en diferentes áreas del conocimiento, por ejemplo, en matemáticas, en química, se utilizan más símbolos que iconos. Un icono se utiliza más en las ciencias sociales, en el lenguaje. Entonces también depende del área del conocimiento, del recurso, para ver qué tipo de imagen queremos utilizar. De esto va a quedar entonces un material debajo de esta explicación donde se expone esas herramientas de configuración de la imagen, es decir, qué elementos debo tener en cuenta y qué condiciones debo tener en cuenta para crear una imagen y dependiendo de qué contenga esa imagen, qué me está comunicando. Entonces vamos a mirar esas herramientas de configuración de la imagen y también otro material donde vamos a ver los elementos que están dentro de esa imagen para poder comunicar. Siempre se ha dicho que lo mejor, y como vimos en el curso de derechos de autor, tratar de localizar imágenes que sean de libre acceso, que sean gratis, pero también con los recursos se les va a mostrar más abajo, cabe la posibilidad de que ustedes sean creadores de sus propias imágenes. La construcción de esas imágenes le da un plus al recurso educativo. ¿Por qué? Porque las imágenes están pensadas al recurso educativo y están pensadas hacia el estudiante. Ustedes no se gastan el tiempo de buscar una imagen que se acomode a lo que ustedes quieren, sino que directamente ustedes mismos y gracias a todos los avances tecnológicos que tenemos con los celulares podemos crear nuestras propias imágenes. En este curso vamos a ver también un listado de herramientas digitales con los cuales ustedes pueden empezar a crear recursos educativos digitales. Para este tema, para el tema de texto y de imágenes, hay diferentes
herramientas, aquí coloco dos como ejemplo, Prezi y Geniali, con las cuales ustedes pueden hacer presentaciones interactivas y pueden utilizar las imágenes y los textos para poder explicar diferentes temáticas. Son herramientas que, aparte de ser muy dinámicas, interactivas, pues dan la posibilidad para que se utilicen estas otras maneras de comunicar, lo que les estoy diciendo, con las imágenes apoyados también con los textos o textuales apoyados también con imágenes. Para la creación de este tipo de recursos donde hay texto e imagen, es preferible siempre tener un guión o una estructura de lo que se quiere realizar con el recurso. No es obligación, pero sí es de mucha ayuda al momento de crear nuestro recurso, planificarlo, saber qué subtemas van a ir más adelante, que el estudiante al dar clic aquí a dónde lo lleva, a dónde lo lleva, a dónde lo lleva, eso me da una imagen mental del recurso y al momento de estarlo elaborando, pues va a ser mucho más fácil. Ya tengo un plan ya más medido. Para mirar cómo se van a realizar esas interacciones, pues eso ya se ve más detalladamente cuando vean la parte de los tutoriales que explica cada una de las funcionalidades de los recursos. Pero sí es aconsejable tener un esquema en borrador donde ustedes ya tengan organizado cómo va a ser la navegación de ese mismo recurso. Bien, vámonos ahora a la habilidad comunicativa de hablar. Y les decía que esa la utilizamos mucho nosotros cuando estamos en los contextos presenciales de clase, porque siempre llegamos y pues hay una interacción lingüística con los estudiantes. Nosotros damos un discurso, los estudiantes participan, es decir, es un elemento esencial a la hora de impartir una sesión de clases. Pero muchas veces no tenemos en cuenta algunos elementos que tiene el habla con los cuales nosotros podemos generar una intencionalidad y con la cual nosotros podemos llegar más profundamente a los estudiantes. Y en este caso, pues lo voy a hacer referente al contexto digital. Muchas veces estamos en clase, no activamos la cámara, no nos vemos y cuando hablamos lo hacemos de la misma manera en que lo hacemos en clase. Y hay una diferencia, porque cuando estamos hablando sin vernos, la voz suena muy plana. Es decir, cuando estamos hablando en un salón de clase y nuestros alumnos nos están viendo, hay unos elementos de nuestro cuerpo, nuestra comunicación gestual, de movimientos, con las manos, todo eso también comunica y le da cierta fuerza al discurso oral. Pero cuando estamos en un contexto digital y no nos podemos ver porque falla la cámara, porque bueno, por diferentes motivos, debemos empezar a darle a nuestra voz unos elementos que ayuden a darle fuerza a nuestro discurso, ya que hay varios elementos del habla que nosotros podemos utilizar para conseguir este objetivo. Por un lado tenemos el tono. El tono no es la intencionalidad y hay mucha confusión. Se cree que el tono es la forma en que se dicen las cosas. No, el tono es lo grueso o lo delgado de la voz. Hay muchas personas que tienen una voz grave, hay otras personas que tienen una voz aguda. Entonces el tono es eso grueso o eso finito de la voz. Eso es innato y eso no lo podemos cambiar. Todos venimos con un tono grave o con un tono agudo. Lo que pasa es que es interesante conocerlo y saber qué tono tenemos nosotros para poder sacarle el mayor provecho a partir de los demás elementos que vamos a ver a continuación. El timbre, el timbre hace referencia a esa característica particular de la voz. Me explico, muchas personas pueden tener un mismo tono de voz, un tono grueso, un tono grave, pero hay algo diferenciador. Ustedes se han dado cuenta que escuchan a una persona sin verla y saben quién es. El timbre es eso, es esa personalidad, es esa característica que tiene la voz. Eso tampoco se cambia. Eso también viene ahí, no hay forma de cambiarlo, pero igual hay que conocerlo para poder sacarle provecho. La intensidad o el volumen sí lo podemos cambiar, que es la manera con que nosotros hablemos. Hablamos muy alto o hablamos muy bajito. Entonces debemos tener en cuenta que el volumen debe ser un volumen medio, que no sea ni tan gritado, pero que tampoco sea tan bajito a la hora de nosotros estar desarrollando un material educativo que tenga el elemento de la voz. El ritmo o la velocidad, pues su propio nombre lo dice, es la rapidez con que nosotros hablamos. Igual, debe ser medio, no hablar ni muy despacio, ni tampoco hacerlo de una manera acelerada,
sino de una manera media para que los estudiantes puedan entender el mensaje. La intencionalidad sí es lo que confundimos con el tono. La intencionalidad son todas esas características que le damos a la voz para que sea entendible. ¿Y por qué la importancia de la intencionalidad? Porque como les decía, cuando nos estamos viendo, hay otros elementos de nuestro cuerpo que refuerzan el mensaje comunicativo, pero cuando solamente utilizamos la voz, necesitamos darle esas características, esas subidas, esas bajadas, esos énfasis, esas cosas que no hagan ver el discurso tan plano, sino que tenga ciertos elementos que pues mantengan la atención en nuestros estudiantes. La vocalización es importante, saber pronunciar muy bien cada una de las vocales, la A, la E, la I, la O, la U, y la dicción hace referencia también a decir las letras como son, la R, la R, la S, en fin. Todos esos elementos unidos pues hacen que nuestro discurso oral sea un poco más entendible, por así decirlo, o que llegue de manera más eficiente a nuestros estudiantes. También en los recursos que vamos a ver abajo, hay uno, por ejemplo, que se llama SoundCloud, donde nosotros podemos generar podcasts o archivos de audio explicando ciertas temáticas y al colocarle toda esa intencionalidad a un audio, se le coloca más atención por parte de los estudiantes. Entonces no es hacer un audio tan plano ni tan leído, sino más bien que tenga ciertos elementos que lo hagan atractivo. Por otro lado, el escuchar es la capacidad que tenemos todos los seres humanos para poder interpretar y darle sentido a los signos lingüísticos, pero a través de la audición. Entonces, si nosotros utilizamos estos elementos que acabamos de ver de la oralidad, va a ser más fácil llegarles a los estudiantes a través de un audio, porque va a tener unos elementos que no van a mostrar el discurso tan plano, sino que los mismos estudiantes van a mantener la atención al momento de escuchar. Porque como nosotros nos damos cuenta, escuchar no es sinónimo de oír. Muchas veces oímos, pero no estamos poniendo atención a la escucha. Pero si ponemos esas marcas, sobre todo la intencionalidad, ponemos esas marcas que no muestren el mensaje tan plano, sino que le des ciertos salticos, ciertas características, pues vamos a activar más la escucha en el estudiante. Entonces, para eso, como dice aquí, para generar una escucha atenta, entonces depende de la correcta utilización que nosotros hagamos del habla y del lenguaje paraverbal. Lenguaje paraverbal, pues son todos esos énfasis que nosotros le damos a la voz a la hora de nosotros estar comunicándonos con sonidos. Como les decía, entonces tenemos en las herramientas que les vamos a mostrar en los videotutoriales varias herramientas de audio. En este caso, pues quiero traer el ejemplo SoundCloud, que es una herramienta con la cual nosotros podemos generar audios en nuestro equipo o en nuestro celular y subirlos a la nube, subirlos a SoundCloud y ahí van a estar. Nosotros entonces podemos tener nuestra colección de audios educativos dentro de esta nube y pues para que los estudiantes lo estén consultando en el momento en que ellos lo necesiten. Bien, entonces, como conclusiones, vemos que para aplicar con éxito todas estas habilidades comunicativas del hablar, del escuchar, del leer y de escribir, para desarrollar un recurso educativo digital, no nos limitamos solo a la lectura y a la escritura tradicional. Repito, es importante leer y escribir y debemos incentivar en nuestros estudiantes la lectura y la escritura, pero también podemos empezar a potenciar en ellos la lectura y la escritura en otros sistemas simbólicos y la interpretación de otros sistemas simbólicos. Estoy haciendo referencia entonces a las imágenes, que aprendan a leer a partir de las imágenes para que de esa manera pues puedan comprender un poco más todos los conceptos que nosotros como docentes le queremos traspasar, les queremos orientar mejor. ¿Por qué es importante mostrar a los estudiantes todos estos contenidos a partir de otros sistemas simbólicos como son las imágenes, los iconos y los símbolos? Todos como seres humanos desde niños, nuestra primera manera de expresarnos y de comunicarnos fue a través de dibujos. Como lo vimos anteriormente, la lectura y la escritura son habilidades comunicativas adquiridas, se aprenden en la escuela,
pero cuando todavía no tenemos bien fijas esas dos competencias comunicativas, esas dos habilidades comunicativas, lo hacemos a partir del dibujo. Entonces mire que es una representación universal. Todos los niños se representan su realidad a partir del dibujo. Y hay muchas investigaciones que sacan deducciones de acuerdo a los dibujos que hacen los niños. Entonces mire que hay una manera de expresión muy importante a través de la imagen. Entonces, ¿cómo nosotros podemos utilizar también las imágenes en los recursos educativos digitales precisamente para eso? Para potenciar todos los conocimientos que nosotros queremos en nuestros estudiantes. Pero, como les decía anteriormente, no es que lo lingüístico y lo no lingüístico choquen, no, son complementarias. Debemos empezar a mirar cómo poder crear recursos educativos digitales que mantengan como ese equilibrio entre lo textual y lo icónico, o lo simbólico y las imágenes. Son complementarias, eso es interesante y por eso les decía yo que en el momento de nosotros tener un texto, seamos nuestros propios creadores de imágenes, seamos nuestros propios creadores de todos estos elementos que van a acompañar nuestro recurso educativo digital. ¿Por qué? Porque por uno, pues es el docente quien sabe qué es lo que necesita el estudiante, qué es lo que necesita mostrarles, de qué manera necesita mostrárselos. Entonces, para que ustedes empiecen a ser también creadores de los elementos que van dentro de ese mismo recurso educativo digital. El texto y la imagen son dos elementos importantes en los recursos educativos digitales, precisamente porque se complementan, porque le da riqueza al material, le da una visualidad más atractiva y si le colocamos ya audio, mejor todavía, porque ya estamos conciliando varias habilidades comunicativas dentro de un mismo recurso educativo digital. Lo importante es tener en cuenta los parámetros, pues textuales ya los conocemos. Como docentes sabemos escribir, tenemos una buena redacción, bueno, toda la parte de semántica, sintaxis del texto. Pero así como creamos un texto, igual debemos empezar a mirar qué elementos debe tener una imagen también para que tenga una lectura eficiente por parte del estudiante. Y similar con el audio. Con el audio también debemos mirar qué elementos nosotros debemos empezar a decir en ese audio y de qué manera lo voy a decir para que también sea entendido por el mismo estudiante. Muy bien, entonces, como les decía, debajo de esta presentación hay dos materiales donde se va a mostrar cuáles son esos elementos de configuración de la imagen, es decir, como esas características, esas pautas que se deben tener en cuenta para poder tomar una imagen o captar una imagen o decidir cuál imagen es la más pertinente para X o Y texto. Y lo hacemos con relación a las imágenes porque la producción de recursos educativos digitales con herramientas virtuales, pues prácticamente se basa en lo que es la comunicación visual. Hay mucha comunicación visual, hay mucha imagen, que es lo que a los estudiantes les atrae mucho y es lo que nosotros podemos utilizar ya como gancho, aprovechar eso y conocer un buen manejo de la imagen para poder enganchar a nuestros estudiantes y poder cumplir con los objetivos educativos que nosotros tenemos. No quiero decir que lo digital sea solamente imágenes, no, debe ir acompañado obligatoriamente también de un código textual, de un código lingüístico, es decir, de la escritura. Pero esa escritura, en la cual nosotros pues ya somos más expertos por la misma profesión que tenemos como docentes, sería mucho más rica, como ya se los dije anteriormente, si la acompañamos con esas herramientas que son como las que más predominan en el contexto digital, pues que son las imágenes y los sonidos. Muchas gracias por su atención.